Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángela y quisiera compartir con ustedes esta materia de tipos de intercesión. Estarán viendo conmigo la parte uno y la parte 2, o plenaria uno y plenaria 2. Así que bueno, comencemos. Quisiera hacer un poquito el desarrollo del objetivo que tenemos para con esta materia y quisiera empezar con una historia que les voy a estar leyendo. El misionero Willis Reed yacía débil e indefenso a la orilla del río Ganges, con su hijo de 12 años a su lado. El médico más cercano se hallaba a más de 30 kilómetros de distancia y Reed ardía con una fiebre sin control. Una triste realidad comenzó a tomar forma. Estaba agonizando. Horas antes, Reed y su hijo iban en su auto rumbo a su casa en Dhanbad, India. Hacía calor y se detuvieron en un puesto junto al camino para pedir un refresco indio llamado lassi. Cuando Willis tomó un trago de refresco, sintió que unos pedazos de vidrio le cortaban la garganta. Supo de inmediato que necesitaba atención médica, pero llegaron demasiado tarde al Ganges, perdiéndose el último transbordador del día. Así fue como Willis pasó la noche junto al río, una noche a la cual su estado cada vez más grave no le permitía sobrevivir. Sin embargo, para asombro suyo y de su hijo, se despertó a la mañana siguiente en perfecto estado de salud. Solo más tarde descubriría el porqué. 2 años después, mientras Willis estaba predicando en Arizona, se le acercó una dama que él no reconoció. Lo vi en una visión, le dijo ella. Estaba tirado en el suelo, a la orilla del río. Yo nunca lo había conocido antes, pero Dios me dijo su nombre. Me dijo que orara por usted. Yo oré hasta quedar segura de que su necesidad había quedado satisfecha. Willis le preguntó cuándo había sucedido eso. Era el mismo momento en que él yacía moribundo junto al río Ganges. Dios le había hablado a una mujer anónima a miles de kilómetros de distancia y había usado sus oraciones para obrar un milagro en la vida del misionero. Qué historia más impactante realmente, no solamente para aquellos que la vivieron en carne propia, sino para nosotros que la estamos escuchando. Quisiera preguntarles algo. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han pasado algún momento en el cual han sentido la urgente necesidad de interceder por una persona o por alguna situación en particular? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? ¿Qué hicieron en ese momento? Déjenme contarles que Dios quiere prepararnos y usarnos a cada uno de nosotros, sus hijos, como intercesores, guiados siempre por el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Esto es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Miren, cuando Jesús dejó esta tierra para ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos que Dios enviaría al Espíritu Santo sobre ellos. Juan 16, del 12 al 14 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Esto es una función del Espíritu Santo, es la de guiar a los discípulos en aquel entonces y a todo su pueblo ahora. También otra función que cumple el Espíritu Santo en nosotros es la de recordarnos y fortalecer, como hemos visto, todas las cosas que hemos escuchado a través de la palabra de Dios. Mas el Consolador, dice Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Los discípulos necesitarían del Espíritu Santo, Jesús lo sabía, para que pudieran recordar todas las cosas que Él le hubo enseñado durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Por lo tanto, era necesaria esta guía, era necesario este fortalecimiento porque Jesús ya no estaría presente con ellos. Hoy en día el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros, sus hijos, al igual que con los primeros discípulos. Y nos habla a través de la Biblia, de la palabra de Dios, también ayudándonos a entender lo que leemos en ella y recordándonos en cada vivencia y en cada experiencia todo lo que allí está escrito. Dios habla por el Espíritu Santo, también a través de la oración, de los sueños, de las visiones, de las circunstancias que nos rodean, de otros creyentes, es decir, la iglesia. Tiene mucha creatividad y muchas formas de hablarnos, pero para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos, siempre nos estará confirmando todo a través de la palabra de Dios, para revelar su voluntad, confirmar la dirección que nos da y posteriormente nuestro accionar. Por lo tanto, podemos decir entonces que el Espíritu Santo nos habla y nos confirma como guía a través de la palabra de Dios. Gracias a que su presencia es continua en cada creyente, Él puede hablarnos claramente y en cualquier momento, ofrecernos su guía, su fortaleza, su ayuda ante cada situación y en los tiempos, y especialmente en los tiempos de intimidad y de comunión con Dios a través de la oración y de la oración intercesora. ¿Cómo interviene entonces el Espíritu Santo en la intercesión? Sin lugar a dudas, Dios anhela que tengamos una vida de oración e intercesión saludables, lejos de ser una rutina, algo que podemos de repente utilizar para el almuerzo, para la cena, para bendecir los alimentos, o lejos también de los domingos en la iglesia, por ejemplo, cuando allí oramos y en eso queda. Él desea una comunión tal con cada uno de nosotros, sus hijos, capaz de llenarnos de su poder y de que seamos capaces de servir mucho más allá de lo que podamos imaginar, porque a través de la oración intercesora podemos llegar a muchas personas, a conocidos y a no conocidos, aquellos que están en necesidad, consolar a los que sufren, bendecir aún a los que no conocemos y dar batalla en las esferas espirituales, entre otras cosas. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios es omnipresente y Él puede actuar en cada situación como le plazca. Sin embargo, siempre Él está esperando a que vayamos a su encuentro para compartir con nosotros todo lo que Él hace, quién es y lo que Él hará. Llevar una vida de oración y de intercesión nos llenará de gozo, realmente nos llenará de gozo, al poder ver las maravillas que Dios obra a través de nosotros, en otras personas, en otras situaciones, en todo lo que hayamos puesto delante de su presencia. También nos llenará de satisfacción al saber de que somos parte activa de este mover de Dios en cada uno de los asuntos planteados. Y mucho más, nos colmará de muchísimo amor por Él, de muchísimo amor por Dios, porque realmente ningún encuentro con Dios en oración, en intercesión, queda desapercibido. Ningún encuentro con Dios pasa desapercibido. Él nos toca en lo más profundo y nos permite ver a las personas, así como Él las ve. Nos permite ver las circunstancias desde una perspectiva divina. Esto es maravilloso, saber todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos, de todas las cosas que Él comparte con nosotros y que puede hacerlo. Pero sin embargo, debemos tener bien en claro y presente de que una vida de oración así, de que una vida de intercesión así,
no es algo que se produce por accidente, esto no se da por arte de magia. Necesitamos de la intervención del Espíritu Santo en nuestras oraciones, en nuestras vidas. Y para eso debemos crecer mucho en el conocimiento de la palabra de Dios. Y más aún, crecer y desarrollar todo lo que podamos aplicar en nuestra vida. Es caminar por el sendero de la santidad. Solo así, de esta forma, sabremos cómo o por quiénes interceder, y también de esta forma el Espíritu Santo podrá obrar en nosotros con libertad y sin estorbo. Nos guiará en cada oración que hagamos. Y aún más, incluso cuando no sepamos qué orar o de qué forma interceder, Él estará con nosotros para interceder por nosotros, para hacerlo por nosotros, aún cuando no sepamos hacer. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el verso 25 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Insisto, es de esta forma, es de esta manera, solo de esta forma y de esta manera que podemos tener la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Él nos va a fortalecer, Él nos va a recordar todas las cosas que tengamos en mente, de todo lo que hayamos aprendido a través de la palabra de Dios y de todo lo que hayamos aplicado en ella. De esta forma estaremos terminando esta primera parte de la materia tipos de intercesión, en donde acabamos de ver un poco la introducción, el desarrollo del objetivo de la materia. A continuación tendremos la segunda parte, que tendrá mucho contenido y espero sea de mucho provecho para cada uno de ustedes.